Bienvenidos a este pequeño tutorial donde vamos a intentar explicar las consecuencias que provocan el consumo de sustancias psicoactivas sobre la conducción segura. Antes de nada, se hace necesario definir qué es la conducción y qué habilidades y destrezas la componen y, por lo tanto, cómo éstas pueden verse afectadas por el consumo de dichas sustancias. ¿Qué es conducir? Conducir implica manejar un vehículo, pero también implica muchas cosas más, como pueden ser respetar el medio ambiente, ser solidarios, también ser respetuosos con los demás, sobre todo con los usuarios más vulnerables, cumplir las normas viales, etc. Tenemos que partir de la base que conducir es una actividad que conlleva riesgo, lo cual implica la posibilidad de causar y causarse daño en un nivel bastante más elevado que en otras actividades. También podemos decir que conducir es una actividad crítica, ya que la acción individual debe desarrollarse en tiempo y espacio extremadamente breves, lo que implica decisiones muy rápidas que deben ejecutarse con gran exactitud, ya que la conducción apenas tolera errores o vacilaciones, al no existir en muchos momentos la posibilidad de rectificar, debido a la física y otras fuerzas que allí juegan un papel determinante. Conducir es una actividad técnica, ya que se requiere una técnica determinada para conseguir un desarrollo seguro dentro del tráfico, lo cual se va adquiriendo a través de la experiencia. También es una actividad técnica al estar regulada por reglas técnico-jurídicas, que son las normas de tráfico. Conducir es una actividad interactiva, ya que al circular no se está solo en la vía pública, sino que ese espacio se comparte con otros vehículos y usuarios diferentes, y las acciones de cada uno influyen en el resto. Un individuo, por ejemplo, influenciado por los efectos de sustancias psicoactivas, es un detonante de distorsión a esta delicada interactividad vial. Y por último, conducir es una tarea compleja, increíblemente compleja, tanto desde el punto de vista físico como psicológico, intelectual y técnico. Como muestra podemos tomar algunos datos. Podemos diferenciar más de 50.000 maniobras diferentes realizadas por un conductor. Aprendiendo una por día, tardaríamos unos 137 años en aprenderlas todas. Cada kilómetro que recorre un conductor observa 25 situaciones diferentes. Durante cada kilómetro se toman una media de 12 decisiones operativas. Cada 10 kilómetros, un conductor suele cometer unos 3 errores. Cada 800 kilómetros se está en riesgo de sufrir un incidente serio. Un conductor debe aprender unas 150 señales, recordarlas, percibirlas, interpretarlas, ejecutarlas o abstenerse de hacerlo. Estos son algunos datos que hablan de la extrema complejidad de la conducción. Además de todo lo dicho anteriormente, conducir implica soportar altos niveles de estrés y tensión emocional, recordar y cumplir la normativa vial de acuerdo a cada situación puntual a la cual se enfrenta, comunicar las intenciones al resto de usuarios, predecir las acciones de otros conductores y peatones, ejecutar constantes cálculos de tiempo y espacio, tomar decisiones ante cada decisión de forma inmediata y precisa, anticipar, percibir, evaluar el riesgo actual y potencial, dividir la atención y enfocarla para resolver situaciones de riesgo, mantener una actitud de alerta total, percibir un campo visual de 360 grados y coordinar movimientos simultáneos de la cabeza y de las 4 extremidades. Una vez conocidas las capacidades y las habilidades necesarias para conducir, vamos a ver de qué manera puede afectar el consumo de sustancias psicotrópicas en dichas habilidades. Respecto a las llamadas drogas de abuso, aunque tenemos menos investigaciones que las realizadas con respecto al alcohol,
se sabe lo suficiente como para conocer su impacto negativo en la seguridad vial. Sobre todo esto se debe, como veremos posteriormente, a que estas sustancias pueden alterar profundamente el estado psicofísico del conductor, afectando de una manera muy negativa a gran parte de sus capacidades para la conducción e incrementando claramente el riesgo de accidente. Además, muchas veces esto se produce, a diferencia del alcohol, con un desconocimiento casi absoluto por parte de los conductores. Por fortuna, el consumo de drogas entre la población conductora pues no está tan extendido como el alcohol. No obstante, pues se estima que en torno a un 10% de los accidentes de mayor gravedad están relacionados con el consumo de algún tipo de estas sustancias. Además, los datos de los últimos años parecen indicar que la asociación entre drogas y conducción está creciendo, por lo que no solo se trata de un problema grave en la actualidad, sino que previsiblemente pueda ser cada vez mayor. Según los datos del Plan Nacional sobre Drogas, el cannabis es la droga ilegal más consumida en España en los últimos años, especialmente entre los menores de 30 años. Tanto es así que más del 60% de los jóvenes menores de 18 años han consumido alguna vez esta droga. En segundo lugar, encontraríamos la cocaína, habiéndose observado una tendencia creciente en su consumo desde 1999, y siendo además la sustancia que más urgencias hospitalarias provoca. El problema está en que, como veremos, todas estas sustancias afectan fuertemente las capacidades y habilidades necesarias para una conducción segura. A esto además hay que añadir que el consumo de drogas se combina con bastante frecuencia con el alcohol, por lo que se incrementan los efectos que sobre la capacidad de conducción tendría cada una de estas sustancias por separado, y se producen en el conductor alteraciones físicas y mentales muy peligrosas, que además en ocasiones son imprevisibles. Por eso es necesario conocer este tema y concienciar a los conductores sobre sus consecuencias y peligros. De manera muy sencilla y desde un punto de vista funcional, las drogas psicoactivas, sean legales o ilegales, pueden ser clasificadas en tres grupos principalmente, en función de los efectos globales que ejercen sobre el sistema nervioso central y sobre el comportamiento. Serían las depresoras, las estimulantes y las alucinógenas. En cuanto a las depresoras, pues tienen en común su capacidad para disminuir o ralentizar las distintas funciones del sistema nervioso central, provocando así reacciones que pueden ir desde la desinhibición hasta el coma. Dentro de este grupo pues podemos destacar el alcohol, los opiáceos, los ansiolíticos, los hipnóticos. Respecto a su repercusión sobre la seguridad en la conducción, pues hay que resaltar que los depresores principalmente afectan a la atención, la reacción, a la percepción visual y a la capacidad de identificación de estímulos. Su marcado carácter desinhibidor junto a la relajación que producen, pues se traducen en un enlentecimiento en el procesamiento de la información y en las respuestas motoras del sujeto, pues cuando maneja un vehículo, además de producir una engañosa y errónea sensación de control. En cuanto a las drogas estimulantes, aceleran el funcionamiento habitual del cerebro, provocando un estado de activación elevada que puede producir desde una mayor dificultad para dormir hasta un estado de hiperactividad tras un consumo de cocaína o anfetaminas. Dentro de este grupo pues estarían los estimulantes mayores, que son las anfetaminas y cocaína, los estimulantes menores, que es la nicotina, y las xantinas, que son la cafeína, teína y teobromina. En general, estas sustancias producen efectos de euforización, alerta intensificada e hiperactividad, que provocan en el individuo una tendencia, pues, normalmente a sentirse especialmente capaz para la conducción. Otras consecuencias de gravedad, pues, serían la disminución de la sensación de fatiga, el exceso de confianza y la disminución de la capacidad para tomar decisiones y valorar adecuadamente los riesgos, lo que suele desembocar, pues, en conductas muy peligrosas. El conductor puede llegar a tener una clara sensación de omnipotencia en la conducción, que suele traducirse pues, en un incremento de la velocidad y de las maniobras temerarias. En cuanto a los alucinógenos, son aquellas drogas que alteran de manera muy importante el funcionamiento del cerebro, dando lugar incluso a distorsiones perceptivas, alucinaciones, ilusiones, etc. En este grupo pues, encontraríamos productos como los alucinógenos, tales como el LSD, mescalina, peyote, etc.,
También estarían derivados del cannabis como el hachís y la marihuana, drogas de síntesis como el éxtasis, etc. Los productos alucinógenos, dentro de las diferencias que existen entre unos y otros, tienen una serie de características comunes. En primer lugar, en pequeñas dosis pueden producir grandes efectos. También provocan alteraciones importantes en el pensamiento, la percepción y el humor. Y su rasgo más característico es su influencia en la percepción, especialmente de los colores. El principal elemento psicoactivo del cannabis es el THC. Un hecho importante reside en que esta sustancia se transforma rápidamente dentro del organismo en otros compuestos con propiedades similares, llamados metabolitos activos, por los que las concentraciones sanguíneas de THC disminuyen mucho más deprisa que, por ejemplo, la del alcohol. Solo 10 minutos después de fumar marihuana, los valores sanguíneos de THC se han reducido ya en una tercera parte del pico máximo. Y 2 horas después, pues ya han bajado por debajo del límite de detención. Sin embargo, las alteraciones sobre el comportamiento y sobre la capacidad de conducción todavía pueden mantenerse durante varias horas. Si el consumo es continuado, además, se puede producir una acumulación de estos metabolitos, ya que su eliminación es lenta, pudiendo extenderse hasta unas 60 horas. En la actualidad ya hemos visto que el cannabis es de las drogas más consumidas en España, después del alcohol y el tabaco, especialmente entre la población joven. Un hecho muy a tener en cuenta en toda estrategia de formación y educación. Los derivados del cannabis dan lugar a una sensación de relajación, bienestar y somnolencia, efectos que pueden alterar sensiblemente las capacidades psicofísicas de los conductores. En un primer momento puede producir una sensación de euforia, una especie de estado de ebriedad. Posteriormente, sobre todo en altas dosis, genera hipersensibilidad con alteraciones perceptivas del espacio, del tiempo y de la información sensorial, sobre todo de la vista, siendo bastante común que se produzcan problemas en la visión de los colores. También puede verse notablemente alterada la capacidad general de reacción del conductor y en ocasiones suelen aparecer conductas agresivas. En su etapa final, esta droga provoca dificultades para fijar la atención, facilitando el adormecimiento y la fatiga. Asimismo, es importante destacar que este tipo de drogas generan una sensación subjetiva de seguridad y de convicción, que las hacen especialmente peligrosas a la hora de conducir. La desinhibición, la fantasía, la hilaridad y la sensación de creatividad y agudeza provocan en los individuos una elevada y peligrosa dependencia. También aparecen trastornos del apetito, alteraciones de la función inmune, así como confusión mental profunda. Además, es importante destacar que uno de los grandes riesgos del consumo de cannabis en la conducción es su especial efecto sobre la atención del conductor, ya que suele provocar una hipersensibilidad a la distracción debido a que el conductor entra fácilmente en un estado de ensimismamiento, perdiendo de este modo gran parte de la atención al entorno, tan necesaria para una conducción segura. Por otro lado, se ha comprobado que el tiempo de reacción simple, la respuesta inmediata, por ejemplo, a una luz o a un sonido, puede no verse muy afectado. Sin embargo, la respuesta a estímulos más complejos, que precisan de una mayor discriminación y reconocimiento, como pueden ser los implicados en la conducción, suelen verse claramente alterados, lo que significa un grave peligro. Finalmente, hay que poner de manifiesto que el cannabis suele combinarse con frecuencia con el alcohol. En tales casos, pues las alteraciones sobre las habilidades implicadas en la conducción son mucho más graves y peligrosas. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central con un alto potencial adictivo y cuyos efectos sobre el organismo incluyen, entre otros, un incremento de la presión arterial y la tasa cardíaca, la dilatación de las pupilas, vasoconstricción periférica, aumento de la temperatura corporal, relajación de la musculatura braquial y constricción de los vasos sanguíneos en el cerebro. En cuanto a los posibles efectos de la cocaína sobre las capacidades de los conductores, pues podemos señalar que una intoxicación aguda por esta sustancia puede provocar la desaparición de las inhibiciones y un fuerte estado de excitación eufórica, también sensación subjetiva de mucha energía, audacia, competitividad e hiperexcitación. Todo ello hace que disminuya la percepción del riesgo del conductor, disparando la probabilidad de conductas impulsivas y peligrosas, así como de la transgresión de las normas, especialmente el exceso de velocidad.
Los efectos de la cocaína hacen que el que maneja un vehículo experimente una sobrevaloración de sus capacidades, es decir, un exceso de confianza en sí mismo y una sensación de omnipotencia que le impiden evaluar adecuadamente los riesgos y tomar decisiones correctas. La cocaína también deteriora y altera la percepción, produciendo numerosos errores de captación sensoperceptiva, frecuentes estados confusionales e incluso alucinaciones con delirios. Esta droga también ocasiona alteraciones en la visión, que unidas a una cierta pérdida del control psicomotor y a sus efectos sobre la atención y la concentración, pueden fácilmente desencadenar un siniestro o un accidente. Sin embargo, lo más importante es que aunque los efectos deseados por el consumidor de cocaína vienen a durar más o menos entre 20 y 30 minutos, esta sustancia ejerce su acción sobre los procesos atencionales durante al menos 2 o 3 horas más. El error de la persona que consume cocaína es pensar que ésta solo actúa mientras persisten los síntomas placenteros, cuando realmente las funciones psicomotoras están alteradas durante varias horas. Es importante dejar claro que consumir esta droga con el objetivo de mantenerse despierto al volante es una conducta muy peligrosa, ya que además de las alteraciones directas sobre la capacidad de conducción, cuando su efecto pasa, el sueño aparece de manera repentina, cogiendo por sorpresa al conductor, lo que se conoce como efecto rebote. Además, especialmente peligrosa para la conducción es la asociación de cocaína y alcohol, ya que bajo los efectos de la cocaína, el bebedor puede consumir una gran cantidad de alcohol sin experimentar el efecto depresor propio de la intoxicación etílica. Esto es debido a que la cocaína es un potente estimulante de corta duración. De esta forma, enmascara los efectos del alcohol, por lo que el conductor no es plenamente consciente de su estado psicofísico. Sin embargo, esto no significa que el sujeto no presente serios deterioros de los diferentes procesos necesarios para conducir. En consecuencia, la probabilidad de tener un accidente se ve incrementada notablemente al combinar estas dos sustancias. Y finalmente, pues en casos más extremos de adicciones, esta droga puede llegar a producir trastornos neuropsiquiátricos, alteraciones del sueño, agitación, confusión, incapacidad para concentrarse, incluso trastornos psicóticos. El éxtasis o MDMA es una sustancia psicoactiva a dosis que rondan entre los 100 y los 150 miligramos. Sus efectos se prolongan durante unas 2 o 3 horas, desvaneciéndose después con rapidez. Sin embargo, aún se puede encontrar alguna alteración psicofisiológica hasta unas 6 horas tras el consumo de la droga. Se pueden distinguir efectos a corto plazo, tales como euforia, aumento de la energía, excitación sexual, paranoia, trastornos de la memoria, ansiedad y en ocasiones depresión. Entre sus efectos a largo plazo, pues están la despersonalización, insomnio, depresión y flashback, es decir, episodios en los que se reviven los efectos de la droga varias horas después de que ésta se hubiera dejado de producirlos y cuando ya no se tiene la impresión de estar bajo su influjo. Entre sus efectos negativos, que en función de la dosis y otros factores pueden afectar directamente a la seguridad en la conducción, se encuentran los siguientes: euforia y emotividad intensa, problemas de concentración y atención, depresión, ansiedad e insomnio, distintas alteraciones perceptivas, como pueden ser una mayor sensibilidad a la luz, dificultades de acomodación visual, visión borrosa, etc. También se pueden producir ilusiones, pseudoalucinaciones, como pueden ser la percepción de movimientos en la percepción del campo visual, flashes, manchas de luz, etc. Y además, en algunos casos, se pueden producir hasta alucinaciones auditivas. También efectos analgésicos, anestésicos y sensación de ligereza corporal y frotación. También se han observado errores en la descripción de curvas, pasando el conductor de un carril al otro sin ni siquiera ser consciente de ello, lo que es naturalmente bastante peligroso en carreteras de doble dirección. Tras los efectos característicos, ocasionalmente se produce un periodo de agotamiento físico y mental. Incluso frecuentemente estos síntomas pueden persistir durante horas o incluso días. Es desaconsejable mezclar el éxtasis con estimulantes como la cocaína y la anfetamina, ya que pueden aparecer episodios de gran confusión y nervios. El éxtasis inhibe en parte los efectos del alcohol sobre el sistema nervioso central,
lo cual permite pues beber en cantidades considerables sin sensación de embriaguez. La intoxicación por esta sustancia se hace patente en una amplia variedad de manifestaciones físicas y conductuales, como pueden ser hipertensión, taquicardia, aumento de la tensión muscular en cuello y mandíbula, convulsiones, ataques de pánico, psicosis, alucinaciones visuales y problemas para mantener la atención, agotamiento y coma, entre otras. Es habitual ver a los consumidores de este tipo de sustancias bebiendo agua continuamente por la elevada temperatura que producen las drogas de diseño. Las anfetaminas producen una estimulación muy intensa del sistema nervioso central, provocando en el individuo sensación de bienestar, de autoconfianza y satisfacción, junto a una serie de efectos más concretos, entre los que se podrían destacar los siguientes: euforia, aumento de la actividad psíquica, aparición de movimientos repetitivos y estereotipados, disminución de la sensación de fatiga en el conductor. Al no contar con este indicador, puede acabar experimentando un agotamiento agudo de graves consecuencias, tanto para su salud como para la seguridad en el tráfico. También se produce un incremento del umbral del sueño, puede retrasar su aparición, pero no evitarlo más allá de un límite, por lo que llega a producir, por efecto rebote, una necesidad imperiosa de dormir. La intoxicación aguda por administración de anfetaminas suele dar lugar a graves alteraciones, tanto en el sistema nervioso central, puede provocar inquietud, irritabilidad, euforia e hiperactividad, y después depresión, fatiga y somnolencia, como también en el sistema nervioso periférico, alteraciones cardiovasculares y alteraciones digestivas, como vómitos, náuseas, anorexia y dolores abdominales. Finalmente, en lo que respecta a los efectos derivados de la adicción a las anfetaminas, cabe destacar el incremento en la conducta violenta, lo que en el tráfico tiene especial relevancia. Por otra parte, la intoxicación crónica por administración de anfetaminas provoca la denominada psicosis tóxica anfetamínica, un cuadro muy grave caracterizado por temblor, hiperexcitabilidad y alteraciones psíquicas con grave desconexión de la realidad, con alucinaciones y delirios paranoides. De todos los alucinógenos, el LSD no solo es el más usado, sino también el más potente. 20 microgramos son suficientes para provocar efectos notables en el organismo. Por ejemplo, un gramo de LSD equivale aproximadamente a unas 10.000 dosis, y en realidad, de una dosis tan diminuta, solamente llega al cerebro una pequeña cantidad. Sin duda es una de las drogas más fuertes que se conocen. Sus efectos físicos son leves y casi inapreciables, pues se limitan a carne de gallina, dilatación de pupilas, sudoración y disminución de la coordinación muscular. En cambio, los efectos psíquicos son de gran intensidad y se inician generalmente entre los 45 minutos y una hora después de la toma. En verdad, lo que el consumidor llega a experimentar bajo los efectos de esta droga está muy influido por sus expectativas, su personalidad y el ambiente en el que se encuentre. Entre los efectos más comunes, pues están distorsiones de la percepción, alucinaciones, alteraciones emocionales, taquicardia, hipertensión y temblores. También se ha observado en ocasiones elevación de la temperatura corporal, ansiedad y pánico. Una vez ingerido, el LSD alcanza su máxima concentración en sangre a los 10-15 minutos y tiene unos efectos que suelen durar unas 10-12 horas, lo que representa un periodo de acción bastante más largo que el de otros tóxicos, y en el que prácticamente se imposibilita el manejo de un vehículo. Este tóxico, debido a sus altas propiedades alucinógenas, resulta especialmente peligroso cuando se maneja un vehículo, ya que deforma el entorno que rodea al conductor, con presencia de fuertes desilusiones, alucinaciones, tanto visuales, táctiles, gustativas, auditivas, y también produce alteraciones visuales, especialmente del relieve. Para el que ha tomado esta droga, las señales, por ejemplo, pueden cambiar de color, de forma o incluso de perspectiva. Como se ha visto anteriormente, el tipo de alucinación que se tenga tras ingerir este tóxico está muy relacionado con el estado psicológico del individuo. Diversos estudios han demostrado que ciertas predisposiciones a la psicosis se disparan
de una manera radical con el consumo de esta sustancia. Este tipo de psicosis suele caracterizarse por cuadros que incluyen desórdenes en el pensamiento, alucinaciones auditivas, agresividad e ilusiones paranoides, lo que convierte a esta droga en una fuente potencial de riesgo para la conducción y además de difícil detección. Es frecuente también que aparezcan mareos o una especie de confusión que imposibilita procesar información de tráfico correctamente. Seguido todo ello, un estado de tensión y fatiga que pueden prolongarse bastantes horas. Además, la dilatación pupilar intensa que esta sustancia produce favorece que se produzcan deslumbramientos en el conductor. De todas formas, quizás el peligro más grave de esta droga consista en que sus efectos pueden volver a aparecer súbitamente una vez que el tiempo ha pasado y el consumidor ya no tiene la impresión de estar bajo el influjo de esta sustancia. Esto, como ya vimos en el caso del MDMA, es conocido con el nombre de flashback, un grave efecto que puede experimentarse incluso varios días después de haber consumido la droga. Y para terminar con este pequeño repaso a las sustancias psicoactivas, vamos a hablar un poquito de la heroína. La heroína es una sustancia psicoactiva derivada del opio que se administra habitualmente por inyección endovenosa o fumada. Crea pronto una fuerte dependencia, de tal forma que en pocas semanas ya puede aparecer el síndrome de abstinencia si el consumidor deja de tomarla. Además, la depresión del sistema inmunitario que trae consigo la heroína hace a los adictos más proclives a sufrir todo tipo de enfermedades contagiosas. En un primer momento, la heroína produce un intenso shock y puede incluso tener una acción convulsiva, con aparición de fuertes calambres. También facilita las conductas arriesgadas y violentas, sobre todo cuando aparece el síndrome de abstinencia. Finalmente, la heroína repercute también negativamente en la visión, por la contracción de la pupila que produce, a la vez que altera la reactividad del conductor. En todo caso, conducir bajo los efectos de la heroína es bastante difícil y altamente peligroso. A modo de resumen, hay que recordar que las drogas en general poseen efectos inmediatos y a corto plazo sobre el organismo que dan lugar a importantes alteraciones físicas, cognitivas, afectivas y comportamentales, que provocan a su vez una merma significativa de muchas capacidades psicofísicas necesarias para la conducción segura. Además, cada tipo de droga tiene una vida media que determina el tiempo durante el cual estarán presentes sus efectos en el organismo. Por ello, las alteraciones que produce la droga pueden seguir manifestándose durante varias horas, incluso días en algunos casos, después de producirse la administración, a pesar de que el sujeto pueda no ser plenamente consciente de ello. Además de los efectos a corto plazo y a medio, las drogas tienen otros a largo plazo muy significativos y que también es necesario considerar. Efectivamente, en muchos casos sabemos que ciertas alteraciones psicológicas y del comportamiento, con consecuencias fatales sobre la seguridad en la conducción, no proceden solo del efecto inmediato de la droga sobre el organismo, sino que más bien se derivan de los efectos acumulativos de una intoxicación crónica asociada con un historial de adicción. Finalmente, es muy importante destacar que durante el síndrome de abstinencia, el cual aparece cuando el consumidor carece de la droga, se producen toda una serie de fuertes alteraciones fisiológicas y comportamentales. Como consecuencia de ello, la conducción y el manejo del vehículo pueden llegar a ser también muy peligrosos. El síndrome de abstinencia, que varía según el tipo de sustancia, se caracteriza generalmente por síntomas como un incremento de la sudoración, náuseas, vómitos, insomnio, temblores, palpitaciones, taquicardia, convulsiones, dolores abdominales, etc. Estos síntomas pueden ir acompañados de graves perturbaciones del comportamiento y fuertes estados de ansiedad, así como agresividad, agitación, angustia, etc. Todo ello, lógicamente, afecta de manera notable y directa a las precisas capacidades que son necesarias para realizar una actividad tan compleja y peligrosa como es la conducción.